Un descenso al corazón de la oscuridad. Presentamos La chaqueta metálica, la obra maestra de 1987 de Stanley Kubrick. La chaqueta metálica es un viaje desgarrador a la guerra de Vietnam, protagonizada por Matthew Modine, Vincent D'Onofrio y R. Lee Ermey. La película explora el adoctrinamiento militar y el coste psicológico del combate. La chaqueta metálica es una escalofriante exploración de la dualidad del hombre y lo absurdo del conflicto. El crisol de Parris Island, forjando marines en fuego y furia. El primer acto de la película nos lleva a Parris Island, el famoso depósito de reclutas del cuerpo de Marines, donde a los jóvenes se les despoja de su individualidad y se les convierte en instrumentos de guerra. Conocemos al soldado bufón, un observador cínico, y al soldado recluta patoso, su compañero de pelotón más entusiasta. Sin embargo, es la trágica figura del soldado Leonard Gomer Pyle Lawrence quien se convierte en el centro de atención de esta brutal iniciación. Pyle, con sobrepeso y lento de mente, es objeto de abusos implacables por parte del aterrador sargento de artillería Hartman. Hartman, un maestro de la guerra psicológica, utiliza un torrente de insultos, amenazas y humillaciones para doblegar a sus reclutas y moldearlos a su imagen y semejanza. La actuación de Ermey es sencillamente electrizante, una fuerza de la naturaleza que domina cada escena en la que aparece. La secuencia del campo de entrenamiento es una clase magistral de tensión y tormento psicológico. La cámara de Kubrick capta la claustrofobia y la deshumanización del entrenamiento militar, donde la individualidad es aplastada por el peso de la conformidad y la obediencia. Presenciamos el lento desmoronamiento del soldado Pyle, llevado al límite por el implacable abuso de Hartman. El trágico clímax de la sección del campo de entrenamiento marca un punto de inflexión en la película, dejando una huella imborrable tanto en Buffon como en el público. Los fantasmas de la guerra, del campo de entrenamiento a los campos de batalla de Hue. La segunda mitad de La chaqueta metálica nos transporta a los campos de batalla de Vietnam, donde los efectos deshumanizadores de la guerra se muestran en todo su esplendor. Buffon, ahora sargento y corresponsal de combate para Stars and Stripes, es asignado a un pelotón durante la ofensiva del Tet. Se reúne con recluta patoso y se encuentra con el jefe de escuadrón curtido en la batalla, Animal Mother, un hombre aparentemente nacido para la guerra. El tono de la película cambia drásticamente en Vietnam. La intensidad claustrofóbica del campo de entrenamiento da paso a una sensación de caos y desorientación, mientras los marines se encuentran luchando una guerra de guerrillas en una tierra hostil y desconocida. Kubrick capta magistralmente la cualidad surrealista y de pesadilla de la guerra de Vietnam, donde las líneas entre la realidad y la locura se difuminan. Los soldados entrenados para matar lidian con la ambigüedad moral de su misión y el coste psicológico de quitar vidas. Buffon, una vez un observador distante, se ve obligado a enfrentarse a los horrores de la guerra de primera mano. La película alcanza su devastador clímax durante la batalla de Hue, un brutal y caótico conflicto urbano que deja a ambos bandos física y emocionalmente destrozados. Sección 4. El viaje de Buffon. Navegando por el absurdo de la guerra. A lo largo de La chaqueta metálica, el soldado Buffon nos sirve de guía a través de la locura de la guerra. Inicialmente un observador cínico pero distante, Buffon utiliza el humor y el ingenio como mecanismo de defensa contra los horrores que presencia. Es un agudo observador de la naturaleza humana, como lo demuestra su papel de corresponsal de combate, registrando las historias y experiencias de sus compañeros soldados. A medida que Buffon se adentra en el corazón del conflicto, su cinismo se ve desafiado. Es testigo de primera mano del coste físico y psicológico de la guerra en sus camaradas, llevándolos al límite de su humanidad. La muerte del soldado recluta patoso, un amigo cercano del campo de entrenamiento, afecta profundamente a Buffon, obligándole a enfrentarse al coste personal del conflicto. Al final de la película, Buffon ha perdido su ingenuidad, transformado por el crisol de la guerra. Acepta la dualidad del hombre, reconociendo la capacidad tanto de compasión como de crueldad que reside en su interior. La escena final, donde Buffon dirige a su pelotón en una inquietante interpretación del tema musical del Club de Mickey Mouse,
refleja el descenso de los personajes a una especie de ambigüedad moral, un escalofriante recordatorio de que la guerra no deja a nadie indemne. Sección 5. La inolvidable presencia del sargento de artillería Hartman. Ninguna discusión sobre la chaqueta metálica estaría completa sin reconocer la imponente actuación de R. Lee Ermey como el sargento de artillería Hartman. Hartman es la encarnación de la disciplina y la brutalidad militares, una fuerza implacable de la naturaleza que personifica los aspectos deshumanizadores de la guerra. Ermey, un antiguo instructor de reclutas de los marines, aportó al papel una autenticidad e intensidad imposibles de replicar. El lenguaje de Hartman es una descarga de insultos, blasfemias y amenazas, diseñado para romper la individualidad de sus reclutas y moldearlos en eficientes máquinas de matar. Es un maestro de la manipulación, explotando sus debilidades e inseguridades para lograr su objetivo, crear soldados que sigan órdenes sin cuestionar. Aunque Hartman es sin duda una figura aterradora, Ermey imbuye al personaje con un toque de humor negro. Sus insultos suelen estar cargados de ingenio y humor negro, lo que lo convierte en una presencia extrañamente atractiva en la pantalla. El destino de Hartman en la película, consecuencia directa de su propia brutalidad, sirve como un crudo recordatorio de la naturaleza cíclica de la violencia. Sección 6. Ecos de guerra. Producción, música y recepción crítica. La chaqueta metálica muestra la meticulosa atención al detalle y al realismo de Stanley Kubrick. Kubrick transformó la fábrica de gas Beckton en una réplica convincente de la ciudad de Hood. Las armas reales y los asesores militares garantizaron la autenticidad. La banda sonora combina canciones pop de la época y piezas orquestales inquietantes. Kubrick yuxtapone la música alegre con los horrores de la guerra. Surfing Bird de The Trashmen durante un ataque de helicópteros ejemplifica esto. La chaqueta metálica fue aclamada por la crítica por su retrato implacable de la guerra. Algunos críticos encontraron la segunda mitad menos impactante. A pesar de ello, sigue siendo un hito en el cine bélico. Sección 7. Un legado cinematográfico. El impacto duradero de la chaqueta metálica. La chaqueta metálica ha dejado una huella imborrable en la cultura popular. Desde los insultos citables del sargento de artillería Hartman hasta la inquietante escena final de la película, la chaqueta metálica ha impregnado nuestra conciencia colectiva. La exploración de la película de la guerra de Vietnam, un conflicto que continúa atormentando a Estados Unidos, sigue siendo tan relevante como siempre. Más allá de su valor de entretenimiento, la chaqueta metálica sirve como una poderosa declaración antibélica. La película de Kubrick no glorifica la guerra, sino que expone su brutalidad, tanto física como psicológica. Nos obliga a enfrentarnos a los efectos deshumanizadores del conflicto, no solo en los soldados, sino en la humanidad en su conjunto. La chaqueta metálica es más que una película bélica, es una exploración atemporal de la condición humana. Nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros, todavía hay espacio para la compasión, el humor y la voluntad de sobrevivir. Mientras haya guerras, la chaqueta metálica seguirá siendo un escalofriante y necesario recordatorio del coste del conflicto.